Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para compartir toda la información importante del día de hoy. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares y que usted se informe con nosotros. Los invitamos a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. En relación al tema de la elección de los nuevos magistrados, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó una propuesta de personalidades que se han destacado en Honduras y en el mundo para que integren la Junta Nominadora para la selección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. María Elena Botassi, Salvador Enrique Moncada, Carla Mossi, Carol Míseren, Mari Vallecillo, Yaira Mendoza, entre otros notables que son personas que de manera nacional o internacional han destacado con su profesión, con su trabajo y que han puesto en alto el nombre de Honduras. Y que ellos, siendo las personas que pueden ser nombradas como los titulares por cada una de estas organizaciones, que son 7, pudieran también tener el acompañamiento del suplente o de otra persona que sería también electa o seleccionada por cada uno de los miembros de la Junta Nominadora. En total, estas 14 personas estarían acompañando a estos 7 notables, que serían los que harían todo el proceso de evaluación, de tal forma que aquí estamos haciendo un procedimiento donde personas que han demostrado su amor al país son los que enviarían la lista de al menos 45 candidatos seleccionados por ellos o nominados por ellos para que este Congreso Nacional pueda el próximo año elegir a los que nos van a representar ante la Corte Suprema de Justicia. Nosotros con lo que hemos hecho hoy estamos mandando un mensaje contundente y hemos tenido la anuencia y una receptación positiva de cada uno de los miembros de la Junta Nominadora, porque le queremos dar una cara totalmente diferente a este proceso que inicia en este mes. Antes de que finalice el mes de julio, nosotros estaremos haciendo la convocatoria. Así que esta parte es como para darle una cara diferente. Nosotros como Congreso Nacional también haremos lo nuestro, lo hemos hecho ya con algunas acciones tecnológicas que permiten que hoy nosotros podamos llegar a más hogares en todo el país de manera transparente. Además, también tenemos algunas iniciativas de ley para la parte del proceso de la ley orgánica de la Junta Nominadora. También tenemos que hacer después, antes de octubre, otras acciones correspondientes al proceso de selección y elección de los candidatos a magistrados. Hemos puesto a disposición de la Junta Nominadora el apoyo decidido y contundente de este poder del Estado en caso de que se acepte la propuesta de que sean los notables los que califiquen, seleccionen a los candidatos a magistrados, el soporte y el apoyo de este poder del Estado en todo momento. Ningún tipo de repartición ni negociaciones. Quienes me conocen han visto que en procesos pasados he sido uno de los que más ha denunciado cuando hay repartición de puestos políticos. De hecho, no podemos hacer nada, ni siquiera conocemos a los que van a ser los candidatos que se van a proponer a este poder del Estado. Yo no me prestaría a ningún tipo de 7 tú, 8 nosotros. Ese es el tipo de cosas que queremos nosotros acabar desde este poder del Estado. En cuanto a la ley, hay varias propuestas. Hay una propuesta que fue conocida públicamente del Ejecutivo, que tiene algunas observaciones. También hay una propuesta que formuló Jorge Calix. Hay otra propuesta que formuló Fátima Mena, otra propuesta que formuló Russell Tomé. Todas estas propuestas que han venido junto con algunas recomendaciones que nosotros en una reunión que tuvimos anteriormente con la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales, hicimos conocer que vamos a hacer algunas sugerencias. Yo le voy a decir algo, yo no he querido hacer mi propia propuesta, que la hice en años anteriores cuando era diputado de este poder del Estado, y no las quise hacer sencillamente para no influir por el cargo que ostento. He querido que sean todos los diputados que tengan la oportunidad de hacerlo, y seguramente al momento de que se someta a discusión en la comisión de dictamen, el dictamen que se va a presentar al pleno, el cual no conocemos todavía, una vez que se haga eso, también en el pleno puede ser que se sometan a discusión o se hagan observaciones de los diferentes
de cada uno de los 127 diputados restantes y probablemente hasta yo mismo haga algunas. Por su parte, el diputado de Libre, Odbed López, considera que si la convocatoria se hace con la ley vigente, habrá el mismo resultado, una Corte Suprema de Justicia al servicio de algunos grupos de poder. La convocatoria. Si la convocatoria tiene que hacerse con la nueva ley. Si la convocatoria se hace con esta ley que está vigente, entonces no hay ningún cambio en el procedimiento y nos iríamos a la escogencia de los magistrados con la ley anterior. Y si vamos con esa ley anterior, pues muy probable que tengamos el mismo resultado, una Corte Suprema al servicio de algunos grupos de poder. Por eso es importante estos cambios. Bueno, escuchamos la denuncia del presidente del Colegio de Abogados, pero como siempre en Honduras, nunca mencionan los nombres. Pues si usted tiene la valentía de denunciar, usted tiene que decir con nombre y apellido quién lo está amenazando. Si no, no tiene valor. Y si no, esas denuncias quedan en el olvido y no se puede hacer nada con eso. Y eso es un llamado de atención a los funcionarios que tienen altos cargos, como este que tiene un cargo de presidente de todos los abogados. Sea valiente, denuncie si uno se mete a esto porque tiene valentía. Así es que esto por una parte. La otra parte yo creo que se debe investigar. Pero no estamos en este momento todavía estamos reglamentando. O sea, es la ley de la Junta Nominadora va a poner los requisitos para los que integran la Junta Nominadora. Entonces nosotros como diputados todavía no sabemos quién va a ser parte. La ley ya dice cómo la conforman, que son el Colegio de Abogados, el CONADE y todas esas 7 instituciones. Eso ya dice la ley, pero lo que vamos a hacer ahora es el procedimiento. ¿Qué requisitos debe tener todo aquel que vaya a formar parte de la Junta Nominadora? Entonces todavía creo que no es el momento de estar escogiendo los miembros de la Junta Nominadora si todavía no está lista la ley. Entre otros de los temas, el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, asegura que no existe una cacería de brujas para cierto grupo político y además asegura que las acciones de la UFERCO vendrán a incomodar a muchos políticos del país. Si nosotros no estuviéramos haciendo eso y si no estuviéramos, si no hubiera toda una investigación fortalecida detrás de todos los casos, no existieran los ataques que hoy existen. ¿Por qué las otras fiscalías no se atacan? Si también investigan casos de corrupción y también si usted revisa todos los casos, aunque uno no hace ese análisis, se ven personas que son de un solo partido. Pero eso es lógico porque el partido que ha estado en el poder en los últimos 12 años ha sido el Partido Nacional. Y acuérdense que la corrupción se investiga en contra de funcionarios públicos. ¿Por qué estas fiscalías que han conocido los casos de corrupción antes del 2007 que se creó el UFERCO, por qué nunca se le exigió cuando tenía la posibilidad de poder investigar todos esos casos hacia atrás? Nunca les dijo nada, simplemente porque no estaban incomodando los intereses de algunas personas con poder económico y político de este país. Las acciones del UFERCO sí tengan la seguridad que van a venir a incomodar a esos grupos políticos. Van a venir a incomodar a esos grupos económicos porque llevan investigaciones fortalecidas y nosotros cuando las presentamos estamos convencidos que esos casos deben de ser enviados a un juicio oral y público. Esos son de los que asignó la MASI. Lo que pasa es que acuérdense que nosotros investigamos redes de corrupción, nosotros seguimos los hilos de toda esa corrupción que apareció en todos esos casos. Diferente fuera si nosotros nos inventáramos los casos, los lleváramos ante los tribunales sin los medios de prueba suficientes. Pero si usted ve, siempre que se ve que se presenta un caso ante los tribunales, cuando estaba la UFESIC, ¿de dónde era la respuesta? Del Poder Legislativo, con reformas y obstáculos a las investigaciones. Ahora, ¿de dónde son las respuestas? Pues del mismo sector que estaba en el Poder Legislativo. O sea, siempre que haya un caso de investigación va a haber una reacción. Y para eso estamos preparados nosotros para poderla recibir.
Lo único que no estamos preparados es si hay ataques contra nuestra persona físicamente, ¿va? Eso sí, porque eso nadie está preparado para eso, pero siempre van a haber ese tipo de respuestas, porque saben que las acciones de la UFERCO están bien fundamentadas y que les está identificado los fondos por los cuales se les está imputando las acciones en los tribunales. La bancada del Partido Nacional de Honduras solicita a la ONU la instalación de una misión técnica de apoyo y asesoramiento para el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que acompañe al Poder Legislativo. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó en las últimas horas al juez una condena de cadena perpetua para el exdiputado hondureño militante del Partido Liberal de Honduras, Freddy Nájera, declarado culpable en Estados Unidos por narcotráfico y uso de armas. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, expresa que el préstamo adquirido por las reservas del Banco Central de Honduras es para reducir los intereses. Asegura también que la deuda con el Banco Central de Honduras puede pagarse a menos de 30 años. Una investigación profunda que ha logrado identificar una serie de irregularidades. Han sido años a lo largo de los cuales, a través de literalmente cientos de organizaciones no gubernamentales, se drenaron recursos públicos desde esa secretaría sin que se rindiera cuentas por el uso de esos recursos, pero además sin que hubieran beneficiarios de los mismos. Entonces, efectivamente, eso procede pues no solamente a una auditoría, sino que a las investigaciones que tendrán que hacer del caso las autoridades correspondientes. No debe quedar en impunidad ningún acto de corrupción y mucho menos uno así de escandaloso. Estamos hablando de miles de millones de recursos públicos de las y los hondureños que a través de supuestas organizaciones no gubernamentales que iban a realizar una labor social simplemente fueron pues desviados para usos que en algún momento ojalá sabremos más detalles. Bueno, eso hay que ponerlo en perspectiva. Estamos hablando más bien de un préstamo que efectivamente tiene un plazo de 30 años y ese es el cálculo que tú haces. Pero no quiere decir que ese préstamo de 30 años plazo se vaya a pagar solamente en 30 años. O sea, más bien se podría pagar antes, si así se dispusiera, o se puede gozar de la extensión de los 30 años. Lo único que indica esto es que es un préstamo muy blando, en condiciones muy convenientes, y por eso fue que se recurrió al Banco Central de Honduras para ese recurso, puesto que, como ya lo hemos hablado con ustedes, el hecho de salir en este momento al mercado internacional no tiene sentido porque los intereses están muy altos y el dinero es muy caro. A continuación le presentamos el estado del tiempo con el pronosticador de turno, Jairo García. Muy buen día, este es el pronóstico del estado del tiempo del martes 12 de julio. Se espera convergencia de humedad y viento proveniente del Mar Caribe y del Océano Pacífico, que va a estar generando condiciones de precipitaciones débiles a moderadas en áreas del occidente, suroccidente y región sur. En las demás regiones del país, como el oriente, centro y norte, se podrían presentar precipitaciones débiles aisladas. La altura del oleaje en el litoral caribe estaría de 1 a 3 pies cercano a la costa y algunos máximos hasta de 6 pies hacia el norte de Rotán. En el caso del Golfo de Fonseca, oleajes de 2 a 4 pies. A continuación los dejo con el pronóstico de temperaturas a nivel nacional. En temas de salud, a continuación, pues le presentamos el informe de datos de COVID-19 de las últimas 24 horas del Hospital Cardiopulmonar El Tórax, donde se reporta una persona fallecida. Se trata de un adulto mayor de 95 años con 2 dosis procedente de San Lucas, El Paraíso.
Actualización de datos COVID-19 desde las instalaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar El Tórax. Hoy, martes 12 de julio del 2022, en un informe de 24 horas, damos a conocer que lamentablemente tenemos otra persona fallecida del sexo masculino procedente de San Lucas, El Paraíso. Esta persona es de 95 años de edad, con 2 vacunas y con una cardiopatía como enfermedad de base. En nombre de todo el equipo de trabajo que conformamos el Hospital El Tórax, le enviamos a todos sus familiares nuestras más profundas condolencias. Pasando a otra información, también tenemos 11 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 de ellos se encuentran de manera estable. Tenemos 4 pacientes en estado de gravedad y un paciente crítico. En este momento, este número de pacientes, 7 de ellos están vacunados con un esquema completo, 3 de ellos no vacunados y 3 con esquema incompleto. 50% de ocupación en lo que son las salas COVID-19 y tenemos 11 cupos disponibles con un 55% de atención al sexo femenino y un 45% de atención al sexo masculino. Un alta médica se registra en las mismas 24 horas. Hermanos hondureños, continuemos cumpliendo el protocolo de bioseguridad, muy importante, uso de mascarilla cuando estemos fuera de nuestros hogares o expuestos en lugares públicos. No asistamos a lugares donde no se cumple el protocolo de bioseguridad o exista demasiada aglomeración de personas. Muy importante también, estemos pendientes de cualquier síntoma asociado a un contagio por COVID-19 para acudir de manera oportuna a un centro asistencial o de estabilización. Muy importante también el esquema de vacunas. Recordemos, las vacunas completas en nuestro esquema pueden evitar que lleguemos a una complicación severa y estar en una sala UCI de cuidados intensivos o, en el peor de los casos, un deceso. Recuerden, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras. La portavoz del Hospital Escuela, Juliet Chavarría, informa sobre el ingreso por dengue, el cual pues está afectando más niños que adultos. Actualmente 6 menores están siendo atendidos por esta enfermedad. Un total de 440 casos se han reportado en lo que va del año. Enfermedades que está afectando a la población en general y mucho más a los menores en este momento. Son 6 los niños que están recibiendo atención médica por dengue aquí en el Hospital Escuela. Estamos hablando que ya está la semana epidemiológica número 22. Son más de 440 las atenciones que se han brindado a lo largo de este año producto de esta enfermedad, representando más del 90% a menores de edad y el resto personas adultas. Mantenemos un fallecimiento que se registró el pasado mes, un menor de 8 años que ingresó en una condición delicada de salud y lamentablemente falleció. Actualmente no tenemos niños en la unidad de críticos, tampoco en la unidad de cuidados intensivos y siempre el llamado a la responsabilidad con todas las medidas. Todos procedentes de colonias capitalinas, es el municipio del Distrito Central de donde se registra el mayor número de pacientes que han recibido atención médica en este año 2022 y que llegan también en busca de atención médica. Son más de 600 las atenciones que se han brindado en las 3 Clipper, que son dependencias del hospital. Estamos hablando de la Clipper del Sitio, del Hato y de las Crucitas, donde a diario se recibe una alta cantidad de personas con sintomatología por el dengue. Se les hacen sus pruebas de laboratorio y se les da el manejo de forma ambulatoria. Muchas gracias a Juliet Chavarría por la información del primer centro asistencial. Son 6 menores los que están internos y lamentablemente pues va al alza estos casos, y los casos que se encuentran son procedentes de la capital. El coordinador de la Vigilancia Epidemiológica de Dengue, el doctor Raúl Barahona, exhorta a la población a eliminar los criaderos de zancudo transmisor del dengue en sus hogares. Epidemiológica 26 tenemos reportados 10.262 casos de dengue, de los cuales 10.062 son casos de dengue con signos y sin signos de alarma y 200 son casos de dengue grave. Tenemos 4 fallecimientos hasta la semana epidemiológica 26 y en este momento estamos esperando la certificación de 2 fallecidos de la región de Yoro. En este momento tenemos casos a nivel nacional, pero las regiones más afectadas son Atlántida, Colón, la metropolitana del Distrito Central, metropolitana de San Pedro Sula, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Olancho y Yoro. Se está siempre haciendo la promoción de la salud, tomando en cuenta de que tenemos que actuar desde el hogar. La prevención y las acciones deben realizarse desde nuestras casas. Y nosotros como Secretaría de Salud siempre estamos apoyando en la parte de aplicación de BTI y fumigaciones. En este momento tenemos que tomar en cuenta que no solo tenemos un aumento de casos de dengue, sino que también estamos viendo una alza en los casos de COVID-19.
se está haciendo capacitaciones al personal médico, incluso se están buscando fondos para poder contratar otro personal médico para poder estar preparados en el momento en que tengamos que aumentar las atenciones o hacer la reapertura de nuevos establecimientos o triajes en caso de ser necesario. Pues desde la semana epidemiológica 24 nosotros ya nos encontramos en epidemia a nivel nacional. Entonces nosotros lo estamos tomando como un evento muy importante en salud pública y que tenemos que intervenir y evitar que hayan más fallecimientos a nivel nacional. Siguen las campañas, todos los miércoles nosotros como Secretaría de Salud junto con la Mesa Intersectorial de la Alcaldía hacemos un análisis de cuáles son las colonias que están reportando una mayor incidencia de casos y en base a este análisis se hace la programación de las fumigaciones. El ministro de Educación, Daniel Esponda, destaca que no se volverá a la virtualidad por los contagios de COVID-19 reportados en los centros educativos y manifiesta que de 23.000 centros educativos al menos se reportan 10 centros educativos con contagios de COVID-19. Temporalmente 2, en Comayagua se cerró 1, es decir, no hay suficiente elementos que nos digan que debemos de cerrar las escuelas, todo lo contrario, hay que mantenerlas abiertas. Bueno, tenemos de los 23.000 centros educativos a nivel nacional, en menos de 100 hay contagios. Esta semana estamos en receso académico, es decir, los profesores y las profesoras y los estudiantes tienen una semana de descanso. Eso también va a permitir romper la cadena de transmisión de los contagios de COVID-19. Medida de nuestras posibilidades, sí, le queremos agradecer a la cooperación, a muchos empresarios privados que nos están ayudando con ello y a las mismas organizaciones magisteriales, las organizaciones de los profesores y las profesoras que también nos están colaborando con insumos de bioseguridad en la escuela. Hay de todo, desde entrega de alcohol, gel de manos, mascarillas, etcétera. Recuerden que hay municipios en el país que ni siquiera tenemos contagios, sobre todo en tierra adentro. La Secretaría de Educación, con su capacidad o los presupuestos que teníamos, que para eso no dejaron absolutamente nada después de 12 años que estuvieron robando, ¿sí? Es imposible que lleguemos a todos los centros educativos, es imposible. Eso nosotros lo decimos claramente porque al pueblo no se le puede mentir. Y por eso nosotros hemos hecho alianzas importantes con algunos empresarios, con la cooperación, para poder llegar a la totalidad de los centros educativos en el país. El ministro de Salud, Manuel Mateu, destaca que están buscando adquisición de equipo para el combate del dengue en el país. Estamos adquiriendo suficiente cantidad de vacunas. Esta semana nos llega 1 millón de vacunas más donadas por Francia y por Estados Unidos. Y estamos también luchando con el dengue. Estamos comprando más máquinas LECO y bombas termonebulizadoras, igual que los pesticidas, sobre todo para ciudades como Tegucigalpa, que son las que más casos tienen. ¿Por qué nos interesa lo de población? Porque necesitamos georreferenciar las colonias para poder ahí trabajar de una manera más científica hacia dónde tenemos que llevar a nuestros equipos. Queremos llegar casa por casa, llevar la salud a lo más cercano a la población. Por eso estamos aquí. Una vez que logremos georreferenciar, hemos avanzado bastante aquí en la metropolitana, pero nos falta en el resto del país tener barrios, colonias, y el Instituto de Estadística debe tener eso. Nosotros vamos a pedírselo para poder trabajar con ellos. Además, lo que tenemos en las fronteras, el sábado estuve en la frontera de Las Manos y la verdad, las condiciones en que tenemos nuestro personal son lamentables. Vamos a conseguir con el Comando Sur de Estados Unidos mejorar las condiciones para nuestro personal y tenemos que tener un control sobre la población que entra porque no viene vacunada. Vienen desde África, no sé cómo logran llegar, pobre gente, pero no trae vacunas, entonces nuestros puestos tienen que tener la vacunación completa para esta gente. El problema está en que tampoco traen carnet de vacuna, son migrantes, pero tenemos que poner, por eso se está ahorita en una campaña nacional, una jornada de 2 meses para poner una dosis hasta de poliomielitis, que ya estaba erradicada en Honduras, pero no en África. ¿Cómo hacer con aquellas personas que no se quieren vacunar, ministro? Pues, como aquí se respetan mucho los derechos humanos, no puedo obligarlos a vacunarse, pero debería ser. Yo creo que en algún momento tendrá que considerarse a nivel del mismo Congreso Nacional la obligatoriedad de la vacunación, porque la persona que no está vacunada arriesga a los que estamos vacunados. ¿Cuántas pruebas se necesitan también para esto, hacer estas pruebas PCR, los triajes? No, ahí depende de la cantidad de población que llega, hijos. Miren, la pandemia del COVID está en todo el mundo. No es una ola que está en Honduras, está en todos lados.
pero son cosas que es leve. Si la gente está vacunada, en la generalidad de los casos no va a pasar de más. Ahora, hay gente que lamentablemente va a terminar en cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tiene defensas bajas, porque no se vacuna y porque en cualquier enfermedad cualquiera puede llegarse a agravar hasta con una simple gripe. Tenemos menos del 30% de ocupación hospitalaria ahorita. Las unidades de cuidados intensivos están vacías prácticamente, 3 pacientes. Tenemos más dificultad con los casos de dengue en niños. El hospital materno infantil sí tenemos como 18 niños con dengue. Bajo resguardo policial amanece el mercado zonal Belén en Comayagüela luego de que 2 personas fueran asesinadas en sus puestos de trabajo la tarde de lunes. Miembros de la Policía Nacional junto a elementos de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Público se encuentran en el sector dando seguridad tanto a los locatarios y a las personas que llegan a hacer sus compras. Sujetos que robaron un vehículo en horas de la madrugada de este martes se estrellaron en un poste en el Boulevard del Norte a la altura de la colonia Las Mercedes, dejando sin energía eléctrica a vecinos de las zonas aledañas, luego pues de que este vehículo impactara con este poste de alumbrado público. Las Fuerzas Armadas de Honduras, mediante operativos contra el narcotráfico, interceptaron y aseguraron una embarcación tipo bote pesquero a 100 millas náuticas al norte de Cayos Cajones, en el litoral atlántico. En la embarcación se transportaban varios fardos de supuesta droga. El portavoz de la institución, el teniente José Cuello, nos brinda más detalles. Se encarga el Ministerio Público. Sí, ha sido una operación de alto impacto que ha realizado las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico de escudo naval, 100 millas náuticas arriba de zona norte de Cayos Cajones. Estas operaciones se hicieron el día de ayer y han navegado más de 13 horas para que estas 2 embarcaciones sean trasladadas a la base naval de Castilla. Se van a hacer unas inspecciones más rigurosas para descartar si hay otros compartimentos falsos o caletas conteniendo droga. Esto es a través ya de la participación de la ATIC, el Ministerio Público, y se hace una coordinación también para el traslado tanto de la droga y los requeridos hacia la capital de la República para ser remitidos a un juzgado de jurisdicción donde van a ser procesados por el delito de tráfico de droga. Estamos hablando de 9 personas, 4 tripulantes que venían en embarcación Louquén, incluyendo el capitán del bote, y un total de 5 pescadores también en embarcación Harmer Cedine, todos de nacionalidad hondureña, embarcaciones también con bandera hondureña, y son fuertes golpes que se han venido realizando contra el narcotráfico escudo naval a través de las Fuerzas Armadas de Honduras con la finalidad de frenar, ¿verdad?, el ingreso de droga al territorio nacional y el que pasa de tránsito también. Más de 1.400 libras de marihuana dentro de 11 sacos y 3 barriles plásticos decomisó la Policía Nacional en la colonia La Apaguis, Danlí, El Paraíso. En el operativo detuvieron a una mujer considerada de las mayores distribuidoras de droga en el oriente de Honduras. El Instituto de Conservación Forestal da a conocer sobre los incendios forestales reportados en Honduras en el presente año. El Instituto Nacional de Conservación Forestal registra a la fecha en su base de datos oficial 1.203 incendios afectándonos 98.516 hectáreas. Vale la pena resaltar que durante la atención de estos incendios forestales han participado aproximadamente 20.000 personas y de las diferentes instituciones, organizaciones y de las mismas comunidades, las cuadrillas voluntarias. Actualmente pues se está trabajando ya en componentes de prevención, ¿verdad?, capacitando y fortaleciendo las juntas de agua, los comanejadores, para que se realicen las actividades de prevención, para que en la temporada crítica pues la intensidad sea menor de los incendios forestales. Así que siempre trabajando la campaña de protección forestal, la campaña de protección contra incendios forestales es prácticamente todo el año, y en estos momentos donde ha habido pues precipitaciones, pues se trabaja en el tema de prevención. A continuación los dejamos con las noticias internacionales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Washington para reunirse con el presidente Joe Biden, un mes después de que López Obrador rechazara la invitación de Biden a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. El líder de México habría exigido a Biden que invitara a la cumbre a los líderes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, catalogados por Estados Unidos y otros países como regímenes antidemocráticos. Se trata de la quinta gira internacional que el presidente López Obrador y su tercera visita a la Casa Blanca, donde tienen previstos encuentros bilaterales con su homólogo estadounidense Joe Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos vuelve a recordarle a las personas que piensan ingresar ilegalmente a ese país que las reglas no han cambiado, no pongan en riesgo su vida ni la de su familia, según manifiesta este mensaje. El gobierno estadounidense continúa aplicando el Título 42, una orden de salud pública de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades que permite deportar a aquellos migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos sin autorización legal. No ha habido cambios a los requisitos para entrar legalmente a los Estados Unidos, a pesar de los cambios al MVP o lo que algunos llaman el programa Quédese en México. No confíes en los contrabandistas que te dicen que las leyes ya cambiaron. Aquellos que intenten ingresar ilegalmente serán deportados según marca la ley. No pongas en peligro tu vida, tu familia, tu bienestar o tu medio de vida al intentar ingresar ilegalmente. Este fue un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. La NASA ha publicado la imagen infrarroja más nítida del universo hasta el momento con el telescopio James Webb, una captura en la que puede apreciarse detalles que no habían sido vistos hasta la fecha y que marcan un antes y un después en este tipo de fotografías. El telescopio espacial James Webb es el principal observatorio científico espacial del mundo. El ganador de 4 medallas de oro olímpicas y 6 títulos mundiales ha declarado que un desconocido le puso el nombre de Mohamed Farah cuando tenía 8 o 9 años y lo trajo ilegalmente en avión desde Somalia al este de África. Fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el 2017 por sus servicios al atletismo y llevó el título de Sir Mon Farah, pero su verdadero nombre es Hussein Abdi Kaim. Cuando llegó a Londres le hicieron cuidar a los hijos de otra familia, menciona el atleta. El corredor de distancias largas, que ahora tiene 39 años, ha dicho anteriormente que llegó a Reino Unido desde Somalia con sus padres como refugiados. Dijo que decidió contar su historia para desafiar la percepción pública de la trata y la esclavitud. Hasta aquí la información por el día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía y los dejamos con la programación de Avance.